En Formaciones de lo inconsciente, Carl Gustav Jung explora el simbolismo de los mandalas como representaciones profundas del proceso de individuación y la integración de la personalidad. La poesía emerge como una manifestación anímica que revela contenidos inconscientes, vinculando al poeta con su obra a través de formas simbólicas profundas. El drama, esencia del arte poético, se origina en el acto sagrado del culto y representa una experiencia psicológica intensa, caracterizada por una tensión que culmina en un clímax liberador. Este proceso recrea situaciones de estrechez y angustia existencial, de donde surge un renacimiento que expande la vida. Así, el drama refleja un arquetipo universal que se repite en la experiencia humana, mostrando cómo la transformación psíquica se manifiesta en formas diversas y significativas. Una investigación complementaria expone un proceso de transformación interna mediante imágenes simbólicas, enfocándose en la estructura formal y la coherencia general de dichas imágenes, más allá de la psicología individual. Este análisis se extiende al estudio del simbolismo mandala, proporcionando una visión casuística que enfatiza la importancia de la forma y el orden en la expresión del inconsciente. La comprensión de estos símbolos revela cómo las imágenes internas guían y representan el desarrollo psíquico y la integración de los opuestos en la conciencia. Psicología y poesía. Introducción. La psicología, entendida como ciencia de los procesos anímicos, se relaciona estrechamente con la ciencia literaria al abordar el alma como fuente y receptáculo de toda obra de arte. Existen dos enfoques distintos: el análisis de la obra como producto de complejas actividades internas y el estudio del artista como un ser individual con una estructura psíquica única. Aunque ambos están íntimamente conectados, uno no puede explicar completamente al otro, y las interpretaciones derivadas son siempre aproximaciones que enriquecen el entendimiento sin alcanzar certezas absolutas. La relación entre la vida personal del creador y su obra puede revelar indicios importantes, pero no es determinante ni suficiente para explicar la totalidad del arte producido. La ciencia psicológica actual, siendo la más joven de las ciencias, no permite establecer relaciones causales estrictas en los procesos complejos del alma que intervienen en la creación artística. Mientras que en los instintos y reflejos pueden identificarse causas claras, la dinámica de los complejos psíquicos solo puede describirse en su riqueza y complejidad, sin poder ser reducida a leyes necesarias. La creatividad irracional que surge en el arte escapa a cualquier intento de explicación completa y se manifiesta como un fenómeno imprevisible y enigmático. Por eso, la psicología y la ciencia del arte mantienen una relación de apoyo mutuo donde ninguna puede anular el principio fundamental de la otra. La psicología busca mostrar los procesos psíquicos como derivados de causas detectables, mientras que la ciencia del arte acepta la obra y el acto creativo como realidades que simplemente existen, sin necesidad de ser explicadas causalmente. Esta dualidad refleja la coexistencia de dos perspectivas válidas y relativas que enriquecen el estudio del fenómeno artístico. La obra de arte contiene así una dimensión que trasciende la mera causalidad, manteniendo vivo el misterio creativo que la psicología solo puede presentar en apariencia y sugerir, pero nunca fully esclarecer. El análisis psicológico de la obra literaria difiere de la ciencia literaria en sus objetivos y enfoques. Algunas obras de valor literario cuestionable pueden resultar especialmente interesantes para la psicología porque revelan procesos anímicos profundos no previstos por el autor. La novela no psicológica ofrece mayor libertad para la interpretación psicológica, ya que no anticipa una psicología definida en sus personajes, lo que facilita descubrir un trasfondo psíquico inconsciente que impregna toda la narración. Por el contrario, la novela psicológica tiende a esclarecer su materia interna, lo que puede oscurecer el trasfondo inconsciente, dificultando una interpretación más profunda.
Este principio se extiende a la poesía y se observa en obras como Faust, donde la primera parte representa el modo psicológico, basado en experiencias conscientes y humanas, y la segunda parte exige una interpretación visionaria por su complejidad y elementos que trascienden la experiencia cotidiana. El modo psicológico de creación artística se nutre de experiencias y emociones conocidas dentro del ámbito de la conciencia humana, elevándolas a una expresión poética que amplía la comprensión y humanidad del lector. Esta modalidad se centra en lo familiar, lo repetitivo en la vida humana, como el amor, el sufrimiento y el destino, y no plantea misterios insalvables ni preguntas sobre el sentido profundo del material. En cambio, el modo visionario se basa en vivencias que parecen surgir de abismos prehumanos o mundos sobrenaturales, cargados de una fuerza y un significado que superan el entendimiento humano. Este material provoca en el público reacciones de asombro, confusión y rechazo, ya que no conecta con la experiencia cotidiana, sino con un contenido primordial y oscuro que desafía la explicación racional. Existe la tendencia a reducir el material visionario a expresiones de experiencias personales reprimidas o patológicas, considerando estas vivencias como sustitutos o síntomas de conflictos internos. Esta postura limita la vivencia visionaria a un fenómeno humano imperfecto y enfermo, descartando su carácter primordial y universal. Sin embargo, esta reducción desconoce la realidad independiente de la vivencia primordial, que posee una seriedad y autenticidad propias, aun cuando desafía la comprensión racional y provoca resistencia incluso en sus propios creadores. La obra de arte que emerge de esta vivencia requiere ser tomada en serio en su base y profundidad, más allá de interpretaciones que la desestimen como simple patología o invención personal. Defender la seriedad de la vivencia primordial implica reconocer que la creación artística no solo responde a la psicología personal del autor, sino a una dimensión más amplia e insondable del alma humana. Aceptar esta vivencia como realidad es fundamental para comprender la verdadera naturaleza del arte visionario, que despliega imágenes y significados provenientes de fuentes profundas y universales. Esta perspectiva mantiene la tensión entre lo racional y lo irracional, entre lo consciente y lo inconsciente, y amplía la mirada hacia un ámbito donde el arte revela lo inexplicable y misterioso del ser. El Pastor de Hermas, la Divina Comedia y Faust muestran cómo la vivencia amorosa personal se subordina a una vivencia más profunda llamada visión primordial. Esta visión supera la pasión humana y es una realidad psíquica con dignidad propia, que va más allá de la conciencia común. La visión trasciende el sentir conocido y se adentra en lo oculto y secreto, lo que genera miedo y rechazo por parte del hombre que busca refugio en la razón y la ciencia para evitar esa angustia. Este fenómeno no es algo nuevo ni desconocido, sino que pertenece al imaginario colectivo desde los orígenes de la humanidad y se refleja en símbolos, mitos y tradiciones antiguas. Las imágenes mitológicas usadas por los poetas para expresar esta vivencia primordial no son simples creaciones sino necesarias para representar aquello que carece de lenguaje claro y preciso. Estas visiones toman la forma de símbolos y figuras que reflejan el inconsciente colectivo, un depósito de contenidos y experiencias ancestrales que se manifiestan de manera compensatoria para equilibrar situaciones unilaterales o problemáticas en la conciencia social o individual. Estos contenidos aparecen en sueños, neurosis y también en grandes obras literarias que transmiten mensajes significativos para su época. La relación entre la obra y la conciencia de su tiempo es fundamental para comprender su impacto. La gran poesía conecta con el alma colectiva y responde a las necesidades y conflictos de cada época, actuando como un canal para expresar lo no manifestado que puede sanar o destruir. Ejemplos como El Pastor de Hermas, Dante, Goethe y Nietzsche muestran cómo sus creaciones reflejan transformaciones profundas en la conciencia histórica, revelando tanto la decadencia como el surgimiento de nuevas formas de entender el mundo y el ser humano.
Los símbolos y las imágenes antiguas permanecen vigentes porque expresan un proceso vivo de transformación interior que acompaña a la humanidad desde tiempos remotos. Las obras que los contienen dan voz a fuerzas que van más allá de lo individual y se relacionan con la evolución cultural y espiritual. Cada poeta o vidente capta aspectos esenciales de su tiempo, mediante la expresión artística, deja testimonio de esas tensiones y esperanzas profundas que moldean la historia y el alma colectiva. El origen de lo creativo y la libertad de la voluntad escapan a explicaciones definitivas de la psicología, que solo puede describirlos. La psicología moderna ha intentado entender la relación entre la obra de arte y la vida personal del artista, pero explicar el arte solo a partir de conflictos y traumas personales es insuficiente. La verdadera esencia del arte trasciende lo individual y habla al espíritu colectivo, alejándose de lo personal que limita y empobrece su valor. La creatividad auténtica es impersonal y muchas veces inhumana, pues el artista es un canal para expresar el alma inconsciente de la humanidad, a costa de sacrificar su felicidad personal y vivir en conflicto constante entre sus deseos humanos y su impulso creador. La vida del artista está marcada por tensiones donde la energía vital se concentra en la creación, dejando poco para el desarrollo personal. Muchas veces surgen debilidades o defectos en la personalidad que funcionan como mecanismos de defensa para preservar esa fuerza creativa. La obra crece desde profundidades inconscientes, desde un proceso que no depende totalmente de la voluntad consciente, y esa obra puede transformar al propio artista. Símbolos y arquetipos presentes en sus creaciones reflejan aspectos profundos de la psique colectiva, ligados a momentos históricos y culturales que despiertan imágenes primordiales. Estas figuras no tienen valor moral en sí mismas, sino que su sentido depende de la interacción con la conciencia humana. La creación artística actúa como un puente entre la humanidad y sus estados arcaicos o colectivos, haciendo que la obra sea impersonal y objetiva aunque toque lo más íntimo de cada persona. La interpretación de la obra corresponde al público y al tiempo, nunca al autor, quien solo da forma a un mensaje que trasciende lo individual. Sumergirse en el nivel profundo del alma colectiva permite comprender cómo el arte responde a necesidades del pueblo y de la época, situándose más allá del bienestar personal para reflejar la vida y el destino común. La biografía del creador es irrelevante para su arte, que permanece como expresión del inconsciente colectivo y del proceso vital de la humanidad. Acerca del Renacimiento. El concepto de renacimiento posee múltiples significados y no puede entenderse de forma única. Se identifican 5 aspectos principales que abarcan las distintas maneras en que se manifiesta este fenómeno, aunque existen más detalles que podrían profundizarse. La intención es ofrecer una visión general que permita comprender las diferentes formas que adopta el Renacimiento, especialmente desde una perspectiva histórica y psicológica, tomando como ejemplo el siglo XVIII. Las conferencias en que se basan estas ideas fueron improvisadas, adaptadas luego para dar coherencia y claridad al texto. El análisis busca destacar tanto las manifestaciones externas como los aspectos internos y psicológicos del renacer cultural y espiritual, dejando abierta la posibilidad de futuras exploraciones más detalladas. Este enfoque facilita seguir la evolución del concepto y su impacto en distintos ámbitos, permitiendo entender cómo el Renacimiento es un misterio que se despliega en diferentes planos de la experiencia humana. El concepto de renacimiento se manifiesta en diversas formas que reflejan diferentes niveles y dimensiones de la experiencia humana y espiritual. La metempsicosis plantea la migración del alma a través de varios cuerpos, sin asegurar la continuidad de la personalidad, mientras que la reencarnación implica esa continuidad y la posibilidad de recordar vidas pasadas con la misma identidad. La resurrección introduce la idea de transformación después de la muerte, donde el ser puede reaparecer en un cuerpo renovado o en un estado espiritual distinto, marcando una transmutación que puede ser física o incorruptible.
Otra forma se refiere al renacimiento dentro de la vida individual, que implica una renovación o mejoramiento del ser, ya sea parcial, como la curación de aspectos personales, o total, como la transformación de lo mortal en espiritual, ejemplificada en figuras como la transfiguración de Cristo. Finalmente, el renacimiento indirecto ocurre cuando la transformación no sucede directamente en el individuo, sino a través de la participación en rituales o ceremonias que generan una acción de gracia o cambio interior, como en las misas o los misterios antiguos, donde la experiencia colectiva produce una certeza espiritual profunda. Estas formas evidencian la riqueza y complejidad del renacer en sus múltiples dimensiones. El renacimiento no es un fenómeno observable ni medible con los sentidos, sino una realidad psíquica que se manifiesta a través de declaraciones y experiencias internas. La psique es la base de todos los hechos humanos y su poder es fundamental en la cultura y en la vida. El concepto de renacimiento surge como una expresión arquetípica que se repite en diversas culturas y refleja una vivencia común que la psicología debe explorar sin prejuicios filosóficos o metafísicos. Para comprenderlo es necesario distinguir dos tipos de experiencias: la trascendencia de la vida y la transformación personal. La experiencia de la trascendencia se manifiesta en ritos y ceremonias donde se participa en un drama sagrado que simboliza la continuidad y renovación de la vida. El misterio ritual involucra la muerte y renacimiento de una figura divina o heroica, a la que el participante asiste o se identifica, sintiendo la permanencia de la vida más allá de sus formas temporales. La misa cristiana ejemplifica este proceso, donde la presencia en el rito genera una experiencia de eternidad y gracia, aun cuando algunos participantes no estén plenamente conscientes. Este sentido de inmortalidad ritual se extiende también a otras tradiciones y puede darse en vivencias espontáneas o místicas, como la visión de Nietzsche que representa un momento de eternidad. Estas vivencias, aunque intensas y profundamente impactantes, no siempre implican una transformación interna duradera en el individuo. En muchos casos, la experiencia permanece externa, como un acto ritual que se observa o se acompaña sin modificar el ser propio. Esta distinción es fundamental para entender el renacimiento como fenómeno psicológico, separar la participación estética o contemplativa de las experiencias que realmente implican una metamorfosis del yo. Reconocer esta diferencia ayuda a comprender la riqueza y complejidad del renacer en sus manifestaciones psíquicas y culturales. Las transformaciones de la personalidad son fenómenos comunes que pueden manifestarse como disminución, aumento o cambio estructural. La disminución implica una pérdida de cohesión en la conciencia, similar a lo que las culturas primitivas describen como pérdida del alma. Este estado se expresa en desgano, melancolía y disminución de la voluntad, y puede provocar amnesias o anestesias psíquicas. Su origen puede estar en el cansancio, enfermedades o traumas, afectando la confianza y restringiendo el crecimiento espiritual, lo que puede llevar a una falsificación de la personalidad original. El aumento de la personalidad ocurre cuando nuevos contenidos vitales, tanto externos como internos, se asimilan y amplían la conciencia. El verdadero crecimiento no consiste en acumular información externa, sino en abrir espacio interior para que esos contenidos se vuelvan parte propia. El proceso de ampliación puede manifestarse en revelaciones profundas que transforman la vida, como el encuentro de Nietzsche con Zaratustra o la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, donde lo interno se revela con fuerza para cambiar la existencia. La variación interna de la personalidad implica modificaciones estructurales sin aumento ni disminución neta. La posesión es un fenómeno central, en que ciertos contenidos o partes de la personalidad dominan al individuo, dificultando el cambio. La persona social, que representa un papel adaptativo, puede volverse tan rígida que impide la espontaneidad y la autenticidad, atrapando al individuo en su propia imagen externa. La lucha por liberarse de esta identidad falsa exige un esfuerzo intenso y profundo.
Algunos casos raros involucran la posesión por un alma ancestral, donde la personalidad se identifica con un antepasado, fenómeno conocido en culturas primitivas y que aún puede observarse hoy. Esta identificación repentina puede modificar de forma radical la conducta y la conciencia, conectando al individuo con fuerzas o patrones arcaicos que trascienden su vida personal. Estas experiencias reflejan la persistencia de estructuras psíquicas ancestrales y su influencia en la psicología contemporánea. La identificación con un grupo implica una experiencia colectiva de transformación que difiere profundamente de la vivencia individual. En el grupo surge una conciencia común que se sitúa por debajo del nivel individual, formando un alma colectiva que puede volverse instintiva y primitiva cuando el grupo es muy grande. Este fenómeno explica la moral ambigua de las grandes multitudes y la facilidad con que el individuo se diluye en la masa, perdiendo responsabilidad y miedo mientras se deja llevar por el estado anímico general. Esta vivencia grupal es más común y fácil de alcanzar que la transformación individual, pero su efecto no perdura en la persona fuera del grupo. La repetición en la masa es necesaria para mantenerla viva, pues al alejarse de la multitud, el individuo vuelve a su estado separado y concreto. La acción ritual y el culto contribuyen a elevar la experiencia colectiva, evitando que el grupo caiga en la simple instintividad y manteniendo una conexión simbólica con lo inconsciente que permite cierta conciencia individual dentro de la comunidad. Aunque la psicología de la masa tiene aspectos negativos, también produce experiencias positivas como el entusiasmo y la solidaridad, que fortalecen al individuo en el aislamiento. Estos regalos del grupo pueden ser temporales y significar un estímulo valioso, pero también conllevan riesgos, ya que el ser humano tiende a considerarlos como derechos y reclama más sin asumir responsabilidades propias. Esta dinámica puede conducir a sistemas comunistas o autoritarios donde el individuo se subordina completamente a la comunidad, que a su vez es dominada por un poder absoluto. La identificación con el héroe o dios del culto produce una vivencia de transformación al asumir el destino divino. Esta experiencia puede surgir en la acción sagrada, como en las metamorfosis donde el iniciado se convierte en una figura reverenciada por la comunidad. En diferentes cultos, el individuo participa en la transformación simbólica del Dios, que en el cristianismo llega a ser una relación íntima con el Cristo interno. Esta identificación puede ser indirecta, a través de la narración o la representación ritual, creando variaciones psíquicas que se desarrollan con el tiempo. Los procedimientos mágicos emplean ritos aplicados para provocar la transformación. El rito actúa como una técnica para renovar al individuo mediante símbolos y acciones que representan muerte y renacimiento. Ejemplos incluyen pasar por una muerte figurada, recibir un nuevo nombre o ser purificado con abluciones, transformándose así en un ser con carácter y destino alterados. Esta forma de transformación se basa en el uso consciente y dirigido del rito para modificar el estado psíquico o espiritual. Las técnicas más avanzadas combinan la gracia ritual con un esfuerzo consciente del iniciado para lograr la transformación. Estas incluyen prácticas como el yoga o los ejercicios espirituales, que buscan efectos psíquicos determinados mediante métodos prescritos y repetidos. Estos procesos técnicos rehacen las transformaciones naturales que antes ocurrían espontáneamente, y nacen de una búsqueda consciente y sistemática del cambio interior, reflejada en métodos antiguos que fueron transmitidos y perfeccionados. Los procesos naturales de transformación implican una muerte y renacimiento inherentes a la naturaleza misma. Estos procesos pueden manifestarse en sueños y símbolos oníricos, que representan la individuación y la gestación de una nueva personalidad más amplia. La relación con el otro interno simboliza la convivencia con un aspecto desconocido y transformador dentro de uno mismo, que produce resistencia y conflicto, pero también potencial para el crecimiento y la verdad cuando se acepta como parte de la personalidad. La comunicación interior con este amigo del alma o interlocutor interno puede manifestarse como un diálogo mental,
considerado por algunos como simple asociación de ideas y por otros como una voz espiritual. Esta voz puede ser rechazada o valorada según la actitud del individuo hacia lo inconsciente. Tradiciones alquímicas y espirituales describen esta relación simbólicamente como un amigo o guía que ayuda en el proceso de transformación, señalando la necesidad de reconocer una personalidad interna distinta que colabora en la evolución del ser. La figura de Chadir el Verdeante representa un símbolo clave en la mística islámica, asociado al renacimiento que se ilustra en el Sura 18 del Corán llamado la caverna. Esta caverna simboliza un espacio secreto donde ocurre una incubación y renovación interna, un proceso inconsciente que transforma a quien entra en ella. Los 7 durmientes que permanecen allí experimentan una prolongación de vida que roza la inmortalidad relativa. Este símbolo del medio o centro es también recurrente en ritos y representaciones alquímicas, reflejando la unión entre opuestos como el sol y la luna, vida y muerte, transformación y resurrección. La leyenda de los 7 durmientes muestra que su sueño prolongado implica una transformación espiritual profunda. El número 7 simboliza la santidad y la conexión con fuerzas divinas que renuevan la juventud y la vida. La narración se extiende hacia una enseñanza moral para quienes no experimentan esta transformación espiritual directa, destacando la importancia de la obediencia a la ley como sustituto de ese renacimiento. En esta línea se introduce la historia de Moisés y su servidor Josué, quienes buscan la confluencia de 2 mares, un símbolo del lugar medio donde el consciente y el inconsciente se encuentran. El pez olvidado en el relato representa la conexión con lo inconsciente, la fuente oculta de vida y energía que se separa del hombre consciente, generando una pérdida del alma instintiva o una fragmentación interna. Este proceso refleja un fenómeno común en neurosis y en diversas mitologías, donde la pérdida de esta conexión produce fatiga y desequilibrio. La búsqueda de Moisés y Josué simboliza la recuperación de ese vínculo esencial para el renacimiento interno, una restauración de la energía vital que permite alcanzar un nuevo estado de conciencia. En el simbolismo alquímico, el pez también representa el germen de la piedra viviente y el agua de vida que transforma y vivifica. La profundidad oscura donde desaparece el pez se asocia con la nigredo, fase inicial de la alquimia en la que se produce la descomposición necesaria para la regeneración. De esta oscuridad surge la piedra, símbolo del sí mismo inmortal, y Chadir aparece como una manifestación de este proceso, nacido en la oscuridad, eterno, renovable y vinculado al renacimiento espiritual. Su imagen está estrechamente ligada a conceptos de inmortalidad, desmembramiento y resurrección similares a figuras míticas universales. La historia narra que Chadir, sentado en el lugar medio entre aguas superiores e inferiores, representa el sí mismo que permanece en la oscuridad del inconsciente y se renueva constantemente. Su presencia simboliza la reconciliación de opuestos y el equilibrio entre luz y sombra, vida y muerte. Esta figura encarna la esperanza del renacimiento espiritual que, aunque oculto, se manifiesta en quienes atraviesan el proceso de transformación interior y alcanzan una conciencia ampliada que trasciende la mera obediencia externa. Moisés reconoce en Chadir una conciencia superior que guía el destino, un poder más allá de la razón humana. La historia muestra cómo la transformación y el renacimiento inmortal ocurren desde lo olvidado y sin apariencias, simbolizado en el pez que representa la energía inconsciente que nutre la conciencia. Esta raíz invisible de la conciencia mantiene la vida interior, siendo un centro anímico mayor que el yo, comparable a figuras místicas como el Atman o el Buda. Lo inconsciente posee una cualidad intemporal y espacial que se relaciona con experiencias como la telepatía y ritos de deificación. La leyenda de Chadir sigue viva en la religión popular, presentándolo como amigo, consejero y maestro. Un ejemplo muestra cómo un somalí, educado en el sufismo, recibió ayuda de Chadir en un momento de necesidad a través de un sueño con una luz blanca, lo que confirma su presencia real y protectora.
Chadir es considerado el primer ángel de Dios y un mensajero, con una cercanía que trasciende el tiempo y el espacio. En el Corán, la historia de Dulharnein, asociado a Alejandro Magno, aparece unida a Chadir, reflejando un camino de renovación y protección espiritual contra fuerzas destructivas. Dulharnein construye un muro entre dos montañas para proteger a un pueblo de enemigos indomables, simbolizando la defensa del lugar medio y el sí mismo contra amenazas caóticas como Gog y Magog. Esta muralla es una metáfora de la protección interior del alma frente a las masas hostiles. La individuación es una tarea difícil y amenazada por fuerzas oscuras que quieren destruir la conciencia que emerge, representada por la gema codiciada. El proceso psicológico implica una separación dolorosa y la lucha contra la disolución del yo en la totalidad mayor. La historia de Chadir y Dulharnein no es lineal ni lógica, sino un relato simbólico que refleja la transformación interior profunda. Esta narrativa anticipa el fin del mundo interior cuando la conciencia individual desaparece en la oscuridad original, el momento de la muerte subjetiva. Sin embargo, en el juicio final, la luz eterna retorna para separar lo claro de lo oscuro en un estado atemporal que representa la tensión suprema y la separación absoluta de opuestos, lejos de una reconciliación final. Esta compleja serie de símbolos y figuras místicas expresa un proceso psicológico de individuación que fue comprendido en la antigüedad como un misterio sagrado. A pesar de su dificultad y fragmentación, la leyenda contiene una representación profunda del renacer espiritual y la lucha interior, un arquetipo que aún hoy satisface la búsqueda religiosa y mística, especialmente en la tradición islámica donde Chadir conserva un papel esencial. Sobre el empirismo del proceso de individuación. Una mujer instruida, dedicada a la psicología durante 9 años, viaja a Europa para continuar sus estudios y enfrentarse a un límite personal. La relación conflictiva con su madre genera en ella una identificación inconsciente con la tierra materna, que se manifiesta en un estado cautivo representado en una imagen interna donde está atrapada en una roca junto al mar agitado. Este símbolo expresa la influencia del inconsciente y la necesidad de liberación, para lo cual busca ayuda externa. Su proceso de transformación se refleja en la pintura, donde la incapacidad técnica deja espacio a que el inconsciente revele sus símbolos, como piedras transformadas en huevos que representan germinación y vida nueva. El huevo es un símbolo cosmogónico y filosófico que indica el inicio del cambio profundo, el nacimiento del hombre espiritual completo, la meta del proceso de individuación que libera al ser de la prisión interior. La liberación es un acto individual e imprevisible, que no puede ser planeado con conocimientos colectivos o generales. La experiencia demuestra que la vida instintiva prepara estas transformaciones en lo inconsciente mucho antes de que la conciencia pueda comprenderlas. La tarea es dejar que el inconsciente guíe el camino, confiando en que la evolución personal emergerá cuando llegue el momento adecuado. Se recomienda avanzar más allá de la simple representación del estado cautivo para intentar crear una imagen fantástica del acto de liberación, usando la fantasía para superar limitaciones técnicas y empleando colores vivos que atraen al inconsciente. Así se abre la puerta para que emerjan contenidos profundos que reflejan la transformación interior y el avance hacia la individuación. Las formas redondeadas evolucionan y reciben luz, transformándose en esferas perfectas que representan la figura primordial del alma y el hombre espiritual. La interacción personal desaparece para dar paso a un proceso natural e impersonal, simbolizado por un rayo dorado que atraviesa el inconsciente, evocando el huevo filosófico y conceptos antiguos relacionados con la creación y la vida interna. El rayo simboliza una variación repentina y poderosa que provoca una metamorfosis, un nacimiento de luz que impulsa la liberación interior. Su significado se encuentra en tradiciones alquímicas y religiosas, reflejando la fuerza que despierta la libertad y transforma el cuerpo hacia una realidad espiritual superior, una manifestación de la vida divina que llena de energía el alma y el espíritu.
Este rayo está vinculado a la cuaternidad, donde la luz en el centro activa y da vida a las 4 cualidades o espíritus fundamentales. La interacción entre estos elementos crea una unidad viva que se expresa en símbolos como la cruz, representando el reino de la gloria frente a la tiniebla eterna que habita en la naturaleza inferior. Esta estructura refleja el equilibrio entre lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo profano, con la luz divina como motor de transformación. El mandala y sus símbolos anticipan la división entre el reino de la naturaleza, oscuro y eterno, y el reino de Dios, luminoso y liberador. La luz en las tinieblas representa la voluntad divina que impulsa la evolución espiritual. Mientras la naturaleza permanece en la oscuridad, la cruz y el rayo simbolizan la manifestación de la gloria y la libertad, que permiten al ser humano trascender su estado anterior y avanzar hacia la individuación plena. El signo del cinabrio, mineral rojo vinculado al mercurio, simboliza en la alquimia la transformación profunda de la materia. Este símbolo tiene raíces antiguas y está conectado con la rubedo, etapa final que representa el oro y la perfección espiritual. El cinabrio rojo también se asocia con el dragón Ouroboros, que simboliza el ciclo eterno, y con el salfer filosófico. Estas correspondencias reflejan la complejidad del proceso alquímico donde diversos elementos y símbolos convergen para expresar la transformación interior y la unión de opuestos en la materia prima de la creación. El rayo que atraviesa la oscuridad en la imagen representa la liberación de una estructura cerrada, simbolizando el surgimiento de la conciencia desde lo inconsciente. La piedra oscura refleja la negrura de lo inconsciente, mientras que el mar y el cielo aluden a la conciencia que se despierta y se expande. El rayo libera y separa el círculo de la roca, indicando un cambio impulsado por fuerzas internas no racionales. La imagen no refleja una acción consciente, sino un proceso simbólico que surge del inconsciente, en el cual la esfera se convierte en símbolo del individuo, mostrando la integración de elementos psíquicos más allá del control consciente. La intuición aparece como una función psíquica que actúa como fuerza transformadora inesperada, similar a un rayo que ilumina y cambia el curso de la conciencia. Esta función menos desarrollada tiene un papel decisivo porque no está sometida al control del yo, permitiendo que emerja la totalidad del ser humano que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Esta emergencia puede sorprender o trastornar, pues la intuición abre caminos hacia aspectos profundos y esenciales de la psique que permanecían ocultos, representando el inicio del proceso de individuación y la realización del ser completo. Las múltiples esferas presentes en la imagen simbolizan no solo el sí mismo individual, sino también a otros seres cercanos que comparten un destino común en lo inconsciente colectivo. Los elementos ascendentes, como las pirámides doradas, representan contenidos inconscientes que buscan emerger a la luz de la conciencia. Los colores vivos como el rojo y el dorado expresan valores de luz y divinidad, relacionados con el lapis philosophorum, símbolo alquímico de la perfección y la transformación espiritual. La imagen anticipa la importancia de la alquimia en el proceso psicológico, abriendo paso a un estudio más profundo de sus símbolos y enseñanzas para comprender la totalidad del proceso de individuación. Una figura que aparece con colores luminosos flotando en un espacio nuboso. El inconsciente muestra resistencia a la conciencia, pero también impulsa hacia ella. En la imagen, una esfera azul oscuro con borde rojo vino está rodeada por una banda plateada ondulada que la mantiene en equilibrio por fuerzas opuestas. Sobre la esfera flota una serpiente dorada que apunta hacia ella, simbolizando evolución. La banda se mueve oscilando y representa a Mercurio, el espíritu o entendimiento, como un manto que oculta la verdadera personalidad. La soñadora mezcla en esta imagen dos grandes sueños de su vida, que contienen símbolos de evolución y sacrificio, vinculados con el número 12, que para ella es un punto culminante y de liberación personal. La esfera representa la verdadera personalidad, un hombre completo o microcosmos que refleja la totalidad espiritual y psíquica del hombre,
un proceso análogo al origen del mundo y la creación divina en la alquimia. El hombre total no es solo el empírico, sino la conciencia junto con el inconsciente, inmenso e indescriptible. La imagen muestra oscilaciones y puntos nodales que representan grandes personalidades y momentos de transición crítica en la historia. La numerología juega un papel místico con los números 3 y 12, que representan fases y ciclos de transformación relacionados con la época y el zodiaco. Mercurio se muestra como una banda que ciñe la esfera, similar a la serpiente en la alquimia, y es un símbolo dual, metal y espíritu, materialización y principio espiritual. Mercurio, o Hermes, representa al mago y dios de la alquimia, con su símbolo de dos serpientes en el caduceo. La esfera encerrada en Mercurio está velada, como Eva con la serpiente, y el símbolo serpentino se desdobla en Mercurio crudo y espíritu mercurial, una serpiente dorada que flota inactiva en el cielo, reflejando la tensión y suspensión del proceso psíquico. La alquimia une siempre la piedra o lápiz con la idea del hombre total, el antropos. La esfera oscura surgida de la piedra representa la totalidad psíquica humana, donde lo material y lo espiritual se unen en una complejidad de opuestos. El mercurio simboliza la manifestación material del espíritu y está ligado al anima mundi, presente en lo íntimo y envolviendo el mundo. El inconsciente tiende a identificar espíritu y materia, desafiando la racionalidad consciente que busca separarlos. La esfera posee colores simbólicos, rojo y azul, que expresan la unión de afectividad y proceso espiritual, la conexión entre cuerpo y espíritu por medio del alma como ligamento. El azul profundo simboliza la libertad interior del alma renacida, mientras que el rojo se asocia al fuego y al abismo que rodea el mandala espiritual. La imagen muestra una transformación clara, la esfera se divide en envoltura y núcleo, con colores que sugieren carne y rojo intenso. El núcleo revela una estructura triádica interna que representa un órgano femenino en fecundación, mientras una serpiente negra alada simboliza el falo y la naturaleza espiritual. La serpiente, surgida del rayo, posee una naturaleza luminosa y representa un principio que penetra y activa el núcleo, mostrando la unión de fuerzas opuestas, corporal y espiritual, oscuro y luminoso, masculino y femenino. Este símbolo está ligado a antiguas tradiciones alquímicas y místicas donde la sexualidad se integra en un proceso superior de transformación. La analizanda inicialmente rechazó la serpiente por su fuerte carga sexual y su amenaza percibida a la integridad de la esfera, experimentando una reacción emocional intensa. Sin embargo, al comprender que ese símbolo refleja una ley universal que subordina la sexualidad a un proceso de crecimiento y discernimiento, pudo aceptarlo. Este proceso implica dejar de identificarse con el yo para abrirse a la dinámica de opuestos internos y fuerzas inconscientes, reconociendo que la sexualidad no es un problema en sí, sino un aspecto contenido dentro de una transformación mayor que incluye cuerpo, espíritu y mente. El punto central del proceso consiste en dejarse, es decir, soltar el yo para permitir que lo inconsciente actúe, lo cual es esencial para el desarrollo psíquico superior. Este acto no es voluntario ni controlado, sino un acontecimiento inevitable que requiere aceptación. La paradoja radica en que el yo es imprescindible para mantener el equilibrio y la coherencia cuando lo inconsciente emerge, debiendo regresar para evitar la pérdida del rumbo. La integración de opuestos amplía la conciencia, sumando luz y sombra, y aunque puede ser conflictiva, es necesaria para ampliar la personalidad sin destruirla. La esfera se ha separado claramente de la serpiente que ahora desciende y pierde su amenaza. La esfera muestra signos de fecundación y crecimiento, con una división interna en 4 que representa una unidad arquetípica presente en diversas tradiciones. Los 4 remolinos levógiros indican un movimiento hacia lo inconsciente, mientras que la dirección opuesta señala la conciencia. Esta cuaternidad no se limita a funciones conscientes, sino que sugiere la posibilidad a priorística del origen de las funciones psíquicas,
simbolizando la toma de conciencia de un contenido inconsciente con un fuerte significado mitológico y simbólico. Los colores del mandala reflejan contrastes entre afectividad e inconsciente, con rojo vivo y azules fríos que representan agua y aire. El círculo verde central simboliza la vida en sentido profundo y oculto. La serpiente negra está fuera del círculo, lo que indica dificultad para integrar la sombra en la totalidad psíquica. Esta sombra representa el mal como un principio inevitable y necesario para la existencia del bien. Negar o excluir esta sombra es una postura ingenua que no altera la realidad del mal, que debe ser incluido en la comprensión del cosmos para evitar la división falsa entre luz y oscuridad. El fondo color pergamino del mandala anuncia cambios en las imágenes siguientes, mostrando que el proceso simbólico continúa su desarrollo. La tensión entre integrar la sombra y mantener la integridad psíquica refleja el desafío constante en el camino hacia la individuación, donde el mal no puede ser ignorado ni eliminado, sino reconocido y asumido dentro del equilibrio total. La imagen manifiesta una lucha entre la profundidad oscura del inconsciente y la claridad que la conciencia debe alcanzar para expandirse sin fracturarse. El mandala presenta un fondo gris oscuro con colores vivos rojo, verde y azul claros. La mezcla de rojo y azul crea tonos púrpura y ultramarinos en el núcleo mientras reaparecen alas alusivas en el dibujo. Aparece una esvástica de estrógira de color verde que simboliza el reino vegetal y el movimiento armónico de los 4 remolinos anteriores. La imagen intenta reconciliar la oposición entre rojo y azul y entre lo interno y externo, reflejando un ascenso hacia la claridad de la conciencia frente a la oscuridad del fondo que representa un mundo que se oscurece. Un sueño vincula la imagen con la idea de un árbol que crece dentro de una habitación simbolizando protección y elevación de la conciencia. El árbol filosófico es símbolo del proceso de individuación que implica un crecimiento interior protegido por envolturas representadas como alas negras. Los símbolos fálicos indican la penetración de la afectividad en el espíritu que se vivifica y enriquece desde dentro, entendido no como intelecto sino como sustancia espiritual o existencia espiritual que une espíritu y cuerpo en una totalidad. El mandala representa una imagen de la totalidad psíquica y a la vez una imago Dei donde el círculo y la tetrada simbolizan a Dios. Esta idea conecta con antiguas tradiciones que describen a Dios como una esfera infinita sin circunferencia fija, cuyo centro está en todas partes. Los textos filosóficos y religiosos destacan el movimiento circular como símbolo del entendimiento y la vida divina que abarca todo sin detenerse en un punto fijo. La rueda y el círculo en el simbolismo mandálico expresan la continuidad del proceso espiritual donde la periferia representa lo superficial y el centro la divinidad y la totalidad. La imagen muestra un fondo completamente negro que simboliza la noche, concentrando toda la luz en la esfera central. Los colores han perdido su luminosidad pero ganan en intensidad, mientras la negrura penetra hasta el centro del mandala. Esta oscuridad interior se compensa con una luz dorada que irradia en forma de cruz, sustituyendo la esvástica previa y generando una consolidación interna que defiende frente a la disolución causada por la sombra. Las alas de Mercurio se distinguen mejor, indicando que la esfera mantiene su fuerza sin caer en la oscuridad total, mientras la cruz simboliza una suspensión tormentosa sobre la soledad interna. Las líneas onduladas y capas alrededor de la esfera representan envolturas que actúan como defensas externas, sellando y protegiendo el núcleo. Estas envolturas se relacionan con el símbolo del árbol de corteza gruesa y con la idea de delimitar la unidad interior frente a la negrura exterior que amenaza con disolverla. En tradiciones como la cábala, estas capas externas simbolizan espíritus impuros o la materia corrupta que se opone a lo sagrado, lo cual se refleja en la voluntad oscura de Lucifer como envoltura externa del mandala. La formación de estas capas indica un endurecimiento y protección frente al caos.
Los 4 remolinos primitivos se disuelven dentro del cuadrado ondulado para dar paso a 4 centros dorados que irradian colores irisados similares a los del ojo del pavor real. Este fenómeno representa una etapa intermedia en el proceso alquímico, donde la unión de opuestos da lugar a una vida esencial que se manifiesta en la combinación de elementos y colores. Estas imágenes reflejan un fenómeno psíquico profundo y arquetípico presente tanto en sueños como en tradiciones antiguas, en el que la imaginación activa revela una vida interior milagrosa en constante transformación y equilibrio entre fuerzas opuestas. Un sueño con una mesa y 4 sillas que aparecen en colores azul, rojo, amarillo y verde simboliza la combinación de funciones conscientes e inconscientes de la psique. La silla verde representa la percepción, que actúa a nivel inconsciente y puede fallar en la conciencia clara. Este sueño refleja la dinámica del proceso de individuación donde las diferentes cualidades se integran en etapas sucesivas. La secuencia de colores y objetos describe una composición que expresa la orientación y el equilibrio de la conciencia hacia un desarrollo más completo y armonioso. La función inferior, inconsciente, conecta con el inconsciente colectivo y actúa como puente que une la conciencia con ese abismo. Esto explica la presencia del árbol de laurel en el sueño, símbolo del sí mismo y de protección que no se daña por fuerzas externas. La falta de intuición en la paciente se refleja en la complejidad de su relación con la realidad. La luz dorada que irradia desde el centro del mandala indica una intensificación de la conciencia y una iluminación interna. El sueño en que la madre ocupa el centro de la habitación refleja la invasión de la esfera espiritual por el principio femenino natural, lo oscuro que ha penetrado hasta el centro y la coexistencia del principio materno con el paterno, que genera un choque y un estado suspendido del espíritu. La penetración del rojo en la imagen simboliza el sentimiento perturbador y la insatisfacción en la relación con el analista, asociado a la figura paterna. La paciente reconoce que la sexualidad es tanto fisiológica como emocional, lo que la lleva a un estado de conciencia más terrenal y realista, representado por la imagen del pájaro que desciende. El descenso indica una interrupción del movimiento ascendente y una diferenciación necesaria para enfrentar la realidad. Los sentimientos de autocompasión y pesimismo surgen como parte de un proceso profundo, cuya superación no consiste en negar esos estados sino en vivirlos con intensidad, lo que impulsa una nueva imagen del mandala donde la sustancia negra llena el interior y la luz dorada se mueve en sentido inverso, señalando la aproximación a la profundidad oscura y la aceptación del elemento prohibido. La estructura del mandala se relaciona con la conciencia y sus funciones, representadas por colores y formaciones que reflejan la diferencia entre la tetrada interna no diferenciada y la externa realizada. El símbolo de la cruz interior y la ausencia de envolturas indican que lo oscuro ya se ha integrado al centro y la defensa es innecesaria. El sueño final con la mota negra en el ojo y la luz dorada en la pupila describe la transformación y la aceptación del elemento oscuro, lo que enciende una luz que aclara las tinieblas internas. El mandala funciona como un ojo que mira hacia adentro con su propia luz, símbolo de conciencia y de Dios. La evolución del proceso implica aceptar el principio oscuro para encender la luz interna, un hecho psicológico fundamental que trasciende la simple comprensión intelectual y tiene un valor ético profundo. La figura muestra por primera vez una flor azul sobre fondo rojo, que representa el alma y contiene en su centro una luz dorada en forma de lámpara. Las envolturas que la rodean son luz irisada, como los rayos del sol naciente, irradiando en 6 haces que recuerdan la disposición amorosa y compasiva descrita en textos budistas. El mandala está dividido en una mitad superior con colores del arco iris y pájaros blancos que simbolizan la Trinidad, y una mitad inferior con tonos tierra donde aparecen un macho cabrío, cuervos y serpientes, expresando la coexistencia de luz y sombra, bien y mal, que es una característica fundamental del hombre occidental.
Esta dualidad se refleja en la influencia de la filosofía oriental y en la inclusión de 4 hexagramas del primer Jing que representan fases del desarrollo interior, subrayando que no existe evolución sin la aceptación de la sombra. Los hexagramas insertados expresan aspectos como la inspiración, la autodisciplina, el crecimiento desde la tierra y la transformación a través del refinamiento interior. Estas fases coinciden con la psicología del proceso de individuación y con las enseñanzas taoístas y zen. El mandala integra los opuestos en unidad, a diferencia de intentos anteriores que los separaban en semicírculos opuestos. La relación de los principios metafísicos Yang y Yin se manifiesta en la disposición simbólica de los elementos en el mandala, anticipando una reconciliación entre luz y oscuridad dentro del proceso vital. Esta imagen revela cómo el conflicto interior se expresa y se armoniza a través de símbolos que traducen la complejidad de la naturaleza humana y su camino hacia la integración. La imagen refleja una continuidad en la división entre lo superior y lo inferior, con la flor del alma en el centro rodeada por un cielo nocturno azul oscuro donde aparecen las fases lunares, que vinculan el mundo oscuro con la luna nueva. La dualidad se manifiesta en la transformación de los símbolos. Los 3 pájaros se reducen a 2 con plumas ennegrecidas, mientras el macho cabrío se duplica en figuras humanas con cuernos y rostros claros, y las serpientes disminuyen a 2. Aparecen además 2 cangrejos, que representan el signo zodiacal de Cáncer y simbolizan la resurrección, la precaución y la previsión, pues cambian su caparazón y dependen de la luna para crecer. Este símbolo astrológico conecta con el momento natal y la individualidad, incorporando el signo propio en el mandala para expresar la identidad interna. El equilibrio interno se logra mediante la reconciliación de dualidades que pierden su rigidez al integrarse en un centro luminoso que irradia hacia 8 direcciones. Esta simetría representa un punto de decisión en el proceso vital donde opuestos incompatibles deben coexistir para mantener el balance. El momento en que lo consciente y lo inconsciente se escinden en mitades refleja el filo de la navaja en que se sostiene la vida, un instante donde pasado y futuro se unen en una percepción simultánea. Esta tensión culminante es un umbral donde la persona enfrenta la permanencia de ese centro que equilibra las fuerzas opuestas, en un proceso que anticipa incluso su destino personal. Los rayos coloreados que antes irradiaban desde el centro se vuelven cada vez más escasos hasta desaparecer en imágenes posteriores. El Sol y la Luna ya no forman parte del microcosmos interno del mandala, situándose ahora en el exterior. El Sol muestra un tono amarillo ocre turbio y gira hacia la izquierda, indicando un oscurecimiento después del solsticio de Cáncer, mientras la Luna se encuentra en el primer cuarto. Cerca del Sol aparecen estructuras bulbosas de color rojo grisáceo que sugieren hinchazón. Dentro del mandala solo queda un quincunx de estrellas con una central en plata y oro, y la división entre hemisferio aéreo y terrestre se desplaza al exterior, perdiéndose en el interior. El borde plateado recuerda el cinturón de Mercurio que oculta la verdadera personalidad. La influencia del mundo externo se vuelve tan fuerte que puede generar prejuicio y desvalorización hacia el mandala, aunque éste no se disuelve ni estalla, sino que se aparta simbólicamente del influjo telúrico mediante la referencia a una constelación astral. El Sol desciende hasta el horizonte y la Luna aparece en su primer cuarto, mientras el mandala pierde su irradiación. En el centro surgen figuras humanas y animales que reemplazan el carácter constelacional previo, transformando la imagen en un motivo floral cuya significación no está clara. La fuente de energía del mandala se ubica fuera de él, en la luna llena, de donde emanan ondas coloridas que sugieren una intensa penetración del mundo exterior, protegida a su vez por serpientes que envuelven el mandala. Esta estructura refleja una división simbólica que conecta con antiguos arquetipos y manifiesta un proceso de disolución y transformación interna. El mandala se sitúa entre el bullicio de la ciudad, con figuras reales unidas en un fuego sacrificial que representa la unión de opuestos,
mientras otras figuras arrodilladas complementan esta imagen simbólica de unión. Este cuaternio matrimonial actúa como un ancla frente a las fuerzas externas que tienden a desintegrar, marcando un punto de consolidación en la evolución interna. Al amanecer, el proceso comienza a revertirse, con serpientes que emergen en tonos azules, simbolizando la transformación hacia un estado espiritual, mientras la técnica artística de los mandalas se vuelve más elaborada, integrando motivos visuales que reflejan la conciencia múltiple y la naturaleza profunda del inconsciente. La evolución psíquica representada no puede narrarse en su totalidad, pues es compleja y prolongada. La importancia reside en detenerse y explorar con detenimiento los estados iniciales, que anticipan futuros desarrollos conscientes. Este proceso conecta la conciencia reciente con capas inconscientes ancestrales, revelando la necesidad de una integración profunda para evitar la fragmentación y la pérdida de libertad. La desconexión entre evolución intelectual y psíquica crea tensiones sociales y culturales que solo pueden superarse a nivel individual mediante la responsabilidad y la libertad auténtica. Las imágenes reflejan el momento en que el individuo recuerda y reintegra partes olvidadas de su personalidad, dando paso a símbolos del sí mismo que señalan la totalidad interior. El recorrido espiritual se asemeja a antiguos caminos sagrados donde la fe y el discernimiento moral juegan un papel central. La identificación inconsciente con arquetipos puede generar riesgos patológicos que solo la experiencia clínica y terapéutica puede manejar con tacto, ya que el proceso no siempre es inocuo y exige una consolidación firme del yo. El trabajo con mandalas y la imaginación activa permite expresar y explorar estos contenidos profundos, mostrando que estas imágenes son manifestaciones universales y espontáneas del inconsciente colectivo, con raíces históricas y culturales que trascienden a sus creadores. El proceso de individuación implica la integración de multiplicidades en una unidad que refleja la imagen divina interior. La evolución psíquica comienza de manera natural y espontánea, pero requiere comprensión y discernimiento para evitar desviaciones patológicas. El camino hacia la totalidad es una respuesta a la necesidad contemporánea de reconectar la conciencia con sus raíces profundas y encontrar un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, entre el instinto y la razón, superando las divisiones internas y sociales para alcanzar una unidad verdadera y duradera. Acerca del simbolismo mandala. El mandala es un símbolo circular utilizado en el culto, cuya variedad sorprende por la riqueza de formas que la imaginación individual puede generar. Estos dibujos, conocidos desde la antigüedad, tienen un origen ritual y contemplativo que busca centrar la atención en un punto interno para facilitar la concentración. Su estructura básica incluye 3 círculos que aíslan lo externo y un borde exterior de fuego que simboliza la codicia y el sufrimiento. En su interior suele haber una corona de hojas de loto que representa la totalidad, un patio cerrado con 4 portales y los 4 colores que simbolizan las direcciones y funciones psíquicas. El centro suele mostrar a Shiva en unión con Shakti, reflejando el origen de la creación como la manifestación del universo a partir de la unión de opuestos. Este símbolo representa un proceso psicológico y espiritual donde el yogi contempla el paso del ser individual al ser universal, reconociendo en sí mismo a la divinidad y superando la ilusión del mundo. La fuerza del centro del mandala, llamado el sí mismo, contiene en su interior la totalidad de la personalidad, incluyendo la conciencia, el inconsciente personal y colectivo, y los arquetipos universales. Este núcleo no equivale al yo, sino a la esencia profunda que ordena y da energía al ser, reflejando la tendencia natural a realizarse plenamente. Las formas y colores de los mandalas están regidos por tradiciones específicas que restringen sus variantes, y su uso ritual se asocia al budismo mahayana, donde simbolizan el equilibrio y la unión de opuestos. La práctica del yoga y la meditación con mandalas implica una transformación psicológica que desplaza el centro del yo personal hacia un fundamento impersonal y eterno. Esta idea tiene paralelos en la filosofía china tradicional,
como el primer Jing, que también describe fuerzas masculinas y femeninas en interacción para crear el mundo. Tanto en el simbolismo índico como en el chino, existe la noción de una energía creadora que une los opuestos y genera la totalidad, aunque se desconoce si una influencia directa tuvo lugar entre ambas culturas. Estas similitudes sugieren que ideas arquetípicas surgen de una matriz común en la psique humana. Los mandalas individuales, surgidos espontáneamente en procesos terapéuticos, reflejan un reordenamiento interno que ayuda a superar estados de caos emocional y pánico. Estas imágenes expresan equilibrio, totalidad y, a menudo, ideas religiosas o filosóficas con un carácter intuitivo y simbólico que conecta con el inconsciente colectivo. La creación de mandalas contribuye a una experiencia profunda que revela al individuo la existencia y el poder de arquetipos universales presentes en su propia psique, ejerciendo un efecto sanador y estabilizador sin que el consciente lo perciba directamente. Estos símbolos mantienen ciertos elementos formales recurrentes, como el círculo, la flor, la rueda, un centro luminoso y la rotación, que representan distintas dimensiones de la totalidad interior y su dinámica. El mandala surgió en la imaginación de una paciente sin influencia consciente de símbolos orientales. Su imagen presenta una espiral de colores rojo, verde, amarillo y azul que envuelve un centro cuadrado, representando una piedra con los 4 colores fundamentales. Esta piedra simboliza el nuevo centro de la personalidad, el sí mismo, mientras la serpiente enrollada alrededor indica el camino hacia ese centro y la conexión con fuerzas inconscientes profundas. La imagen expresa un momento crítico de evolución interna sin que la paciente lo percibiera conscientemente, mostrando cómo el símbolo emerge de la psique en un proceso espontáneo. Las representaciones mandálicas reflejan también influencias culturales occidentales y orientales, donde la rosa equivale al loto y simboliza el seno materno, la totalidad y la unión de opuestos. El vaso y la flor en estos símbolos representan la unión de principios masculinos y femeninos, y su relación con la espiritualidad y la alquimia. En otro mandala, un sueño revela una ciudad con un parque cuadrado y una magnolia luminosa que el soñador ve como una ventana a la eternidad. Estos símbolos combinan formas clásicas como la flor, la estrella, el círculo y el lugar cerrado, integrando así dimensiones externas e internas del mundo y la experiencia personal. Muchos mandalas individuales contienen elementos simbólicos como figuras animales en los puntos cardinales, que representan fuerzas instintivas inconscientes necesarias para la integración de la personalidad. Otros muestran crecimiento y evolución mediante imágenes florales en distintas perspectivas que simbolizan el desarrollo desde un centro, con referencias a tradiciones como el yoga kundalini y la iconografía cristiana. Estos símbolos expresan procesos de transformación interior donde lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, se reúnen para formar la unidad psíquica y espiritual que define la individuación. El centro del mandala se destaca por 4 rayos que atraviesan toda la figura, dotándola de dinamismo y reflejando una estructura basada en múltiplos de 4. Esta imagen refleja la personalidad artística y la profunda conexión con la mística cristiana de su autora, quien vive intensamente el trasfondo arquetípico de esos símbolos. Otro ejemplo es una alfombra tejida como un círculo protector, que actúa como un contrapeso ante dificultades internas y externas, mostrando la tensión entre luz y oscuridad y la necesidad de un espacio que contenga y ampare esos conflictos. Diversas imágenes mandálicas representan fuerzas y símbolos espirituales universales, como la serpiente que encierra el centro en torno a un punto divino, símbolo de la creación y el proceso de formación del mundo. La serpiente aparece también en diferentes posiciones, a veces en el centro y otras alrededor, indicando distintos estados de conciencia o tensiones internas. Algunos mandalas muestran movimientos hacia lo inconsciente o hacia la toma de conciencia, simbolizados por la dirección del movimiento y la presencia de elementos como peces o serpientes,
que representan distintos niveles evolutivos y estados psíquicos. El Sol y su radiación, junto con símbolos como el huevo dorado y la Kundalini, expresan la idea de un centro cósmico y espiritual que irradia desde el interior hacia el exterior. Este núcleo representa la unión de opuestos y la totalidad, vinculando tradiciones orientales y occidentales. La actividad creativa que surge de estos procesos simboliza la liberación y el desarrollo de la personalidad, reflejando una conciencia que se expande hacia el mundo más allá de los límites protectores del círculo interior, manifestando una conexión inconsciente con el entorno y una acción que trasciende el individuo. El mandala describe distintas fases del proceso de individuación, comenzando en el nivel instintivo con el plexo raíz y ascendiendo hacia la iluminación representada por una esfera celestial que libera la personalidad. La estructura se basa en un plan a 6 rayos que refleja la combinación de principios masculinos y femeninos, de creación y manifestación, mostrando la confrontación entre lo natural y lo espiritual. Esta dualidad se expresa también en la presencia de elementos que simbolizan la expansión de la conciencia hacia arriba y hacia abajo, mientras nubes oscuras sugieren conflictos aún no integrados. Otros mandalas exhiben tensiones entre diferentes números y símbolos que representan dilemas humanos. La presencia del número 4 señala una totalidad ideal y espiritual, mientras el 5 remite al cuerpo humano natural y sus impulsos. Estas imágenes contienen figuras encerradas en esferas transparentes, evocando un nacimiento o transformación interior, como un homúnculo a punto de emerger. La intensidad de los colores y el fuego en los bordes sugieren un deseo ardiente, una fuerza vital que impulsa el desarrollo hacia un destino no biológico sino cultural y espiritual, señalando un tránsito hacia nuevos niveles de conciencia y realización. Mandala de diferentes autores y edades muestran un despliegue de símbolos complejos, figuras arquetípicas en los puntos cardinales, integración de opuestos masculino y femenino, y la representación del centro como estrella o sol que irradia orden frente al caos. También aparecen imágenes que simbolizan protección mediante círculos mágicos, la presencia del diablo como sombra oculta, y símbolos alquímicos como el pavor real y el huevo, relacionados con el renacimiento y la transformación. La ciudad interior con murallas y fosos representa el espacio seguro donde se unen los opuestos y se organiza la vida espiritual, evocando tanto tradiciones cristianas como orientales que hablan de la unión y el corazón como centro del ser. Una imagen muestra a un niño dentro de una esfera en rotación, acompañado por 4 alas en colores fundamentales. El niño simboliza el germen originario, vinculado al concepto alquímico del homúnculo y al mito del niño divino. Otro mandala presenta un diseño con alas doradas en forma de cruz a 4 rayos y perros que corren en círculo con la espalda vuelta al centro, señalando la conciencia fascinada por lo inconsciente. Este contraste refleja el movimiento del inconsciente hacia la conciencia, representado por el giro opuesto de los elementos. En otros ejemplos, mandalas muestran conflictos interiores y estados emocionales complejos. Uno revela fracturas en el centro que indican impulsos destructivos, pero que la estructura global logra contener y ordenar. Otro refleja un dilema amoroso donde el centro se duplica y aparecen símbolos de luz y fuego que sugieren el despertar de una conciencia más cálida, cercana al sentimiento y la intuición, superando un estado meramente racional. También aparece una imagen donde un ojo emerge desde las profundidades del inconsciente, simbolizando un nuevo nivel de conciencia, junto a representaciones de protección contra el mal y símbolos sagrados de diferentes culturas. Las imágenes más complejas expresan la integración de opuestos, el proceso de transformación y el dolor necesario para alcanzar la individuación. El fuego y las serpientes representan tanto el tormento como la purificación interior, donde la luz surge del sufrimiento y la unión de contrarios. El símbolo del demonio que asciende hacia una estrella simboliza la relación entre conciencia y energía inconsciente, un paso hacia un orden superior.
El conjunto de mandalas muestra que detrás de las experiencias individuales existen patrones universales, los arquetipos, que se manifiestan a través de símbolos similares en todas las culturas y tiempos. Este reconocimiento permite comprender mejor la evolución interna y la naturaleza colectiva de lo inconsciente, revelando que las imágenes surgidas en la psique no son simples creaciones aisladas, sino parte de un vasto patrimonio común que conecta al ser humano con su historia profunda y universal. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Formaciones de lo inconsciente de Carl Gustav Jung. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la psicología profunda y en el estudio de los símbolos que expresan el inconsciente colectivo y la evolución interna del ser humano. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el simbolismo, los arquetipos y el proceso de individuación. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.